Bueno, si les parece entonces, hasta ahí tenemos a Lucía que ya se conectó. No sé, Manuel, un mensaje. Hola, buen día, ¿qué estoy? Disculpen, ¿eh? Ah, muy bien. Hola Cari, buen día. Buen día. Bueno, ya que se conectó Karina y está también Itatí de su equipo, podríamos ir empezando con el consejo, un poco la idea de... Ah, ahí ya se conectó Caro, perfecto. Carolina Díaz, ¿cómo estás? Ahí se está conectando. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por poder acompañarnos en este espacio. Pongo en común muy brevemente que la intención de esta reunión informativa de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud era poder compartir con ustedes, por una parte, seguramente al inicio escuchar un informe que nos pueda dar tanto la directora de Niñez y Adolescencia, Carolina Díaz, a quien todavía no habíamos conocido en la comisión, no habíamos intercambiado, y por otra parte, bueno, con Karina Leguizamón, la presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con quien sí ya habíamos estado participando en una reunión informativa de la comisión, en la que también participaron otras funcionarias, estuvo la ministra Migliore, estuvo la directora de la mujer, la subsede de fortalecimiento. Bueno, nos parece que en este momento en que estamos con una situación muy difícil, atravesando una pandemia, emergencia sanitaria, es muy importante para nosotros como integrantes de la comisión poder compartir la información respecto de cómo están funcionando los dispositivos de niños, niñas y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires, poder conocer en términos de recursos y de protocolos y de situaciones que estén allí sucediendo, cómo las estamos llevando adelante con políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, también de escucharlas, poder atender a las preguntas o a las propuestas que puedan tener los y las integrantes de esta comisión. Hicimos reuniones de este carácter también con el área de niñez para abordar temas de mujeres y diversidades, y bueno, nos parecía que era fundamental poder hacerlo con ustedes para más específicamente abordar esta temática y poder también comentarles respecto de proyectos que en este sentido se estén trabajando en la comisión o iniciativas de legisladoras y legisladores. Bueno, seguramente se estará por conectar Manuela, porque bueno, es también la vicepresidenta de la comisión. Ahí está Manuela, ay perdón, Manuela, no te había visto, ¿cómo estás? Y bueno, quien también con estos temas siempre tiene un aporte importante, y bueno, Matías el otro día también me había hecho un comentario en el sentido de poder abordar estas temáticas en la comisión, que bueno, por supuesto son de la preocupación y de la ocupación de todos nosotros. Así que, bueno, sin más, si les parece, le daría primero la palabra a la directora de Niñez y Adolescencia, siendo que, bueno, no estuvimos antes contactando con ella, y después a Karina Leguizamón y a Itatí, que también es de su equipo y está participando acá. Bueno, ¿cómo andan? A ver, nosotros desde que empezó la pandemia tenemos dos dispositivos que atienden a situación de calle. Uno es el CAINA, otro es la balsa. Luego en el resto de los hogares, digamos, que no atienden a situación de calle, lo que tratamos siempre es de priorizar el aislamiento, que se cumpla la cuarentena, digamos. Así que no se estuvieron generando ingresos. A su vez con el Consejo, como creo que habíamos hablado la vez pasada, hicimos un circuito de intercambio entre los CAT 1 y 2 y 3, digamos, que están en Puerto Pibes, y se estableció el CAT 1 para los que son extras, digamos, los que tienen alta hospitalaria, y el CAT
2 para aislamiento y el CAT 3 para nuevos ingresos. A su vez, en Puerto Pibes se hizo una separación de doble circulación, al igual que en el CAINA, como para garantizar que los nuevos ingresos primero entren a un lugar en donde garantizamos, como les digo, la doble circulación, y a su vez, después podrían pasar, digamos, a la parte común. En cuanto a los protocolos, nosotros desde el 2 de abril que tenemos un protocolo firmado con el Ministerio de Salud, el cual obviamente va sufriendo modificaciones en función de lo que va determinando la autoridad sanitaria. En él se establecía que hacer ante los casos sospechosos, con lo cual, digamos, así nos venimos manejando ante todos los casos sospechosos, llamamos al 107, una vez que interviene la autoridad sanitaria, son trasladados al hospital, se les hace el hisopado, al tener el confirmado o el negativo, que hasta ahora todos fueron negativos, ya queda, digamos, la intervención epidemiológica que nos dice cómo continuar, digo, por los puntos más o menos que veníamos tratando. Lo único que recientemente se iba a cambiar es que ante los ingresos se hacen los hisopados, digamos, aunque antes la autoridad sanitaria lo que determinaba era la detección de síntomas, hoy eso se refuerza con hisopados. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Bueno, y eso en cuanto a la dinámica, digamos, en el CAINA creo que es como el dispositivo que más movimiento tiene. Hoy en situación de calle más o menos estamos hablando de 6 ingresos, hay 4 chicos como más, digamos, que pudieron permanecer en el dispositivo. En el transcurso de la pandemia lo que sí fuimos, como les decía, ante los ingresos, antes era la detección de síntomas, ahora es detección de síntomas más hisopado, y lo que se hizo en el CAINA fue una división como para que cuando ingresa alguien nuevo, digamos un nuevo ingreso, lo tenemos en un sector y luego pasa al otro sector. Cuando ya mantiene cierta, como sabemos, población de calle tiene una dinámica bastante diferente a los chicos que tenemos de ingresos en los hogares y demás, que ahí van al CAT 3. Ay, Caro, perdona que te interrumpa. Yo quería ver la posibilidad de yo también dar un pequeño pantallazo, después queda Itatí, que es mi equipo, y más o menos en todo ella maneja todos los temas que le interesa a la comisión. Y aparte, como para ordenarnos un poco, Caro, en la reunión que estuvimos con María Figliore y Jazmín Lerner, la subsecretaria, Jazmín la presentó, es la nueva directora general de niñez. Así que para que sepan todos que bueno, ella ya había participado en la reunión anterior. Yo lo único que quiero manifestar es que seguimos trabajando como lo dijimos en la última reunión. El sistema y el circuito no han variado, la cantidad de casos se han modificado, pero con otras perspectivas. Tenemos muchos llamados a la 102 de situaciones de vecinos que escuchan gritos, pero cuando verificamos la situación, generalmente es por un tema de hermanos que se pelean, por el tema del encierro, que pudimos lograr que los chicos salgan a pasear una vez por semana, o alguna malestar intrafamiliar por situaciones que creo que a todos nos pasan en el momento de la tarea y en el momento de exigir a los chicos situaciones que no están acostumbrados a vivir. Respecto, como dijo Caro, el circuito lo tenemos mucho más aceitado. Hemos hecho modificaciones internas entre el Ministerio y el Consejo por el tema de los dispositivos. El Puertos Pibes es un dispositivo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que por la comodidad decidimos unificar los 3 CAT, los Centros de Atención Transitorios que depende del Consejo, que es donde un niño ingresa transitoriamente, mientras en un momento de urgencia, después se verifica si es necesario que pase a un hogar convivencial, o que podemos desde allí vincular y revincular trabajando con la familia de origen. Esos 3 centros están en Puerto Pibe para poder liberar los centros transitorios, como explicó Caro. Nosotros ahora estamos armando un nuevo dispositivo que es justamente para los niños que son negativos con papás positivos. Esto lo estuvimos ya trabajando, armamos un protocolo que también ya está firmado por resolución del Consejo. Estuvimos trabajando pero con casos muy esporádicos, ahora se están sumando demasiados casos, entonces decidimos tener un dispositivo propio, específicamente para esta población.
Después el tema de los testeos y el hisopado, como explicó Caro, nosotros tenemos también una situación judicializada por el área penal, que también en la reunión anterior fue más específica del área penal, tengo que entendido que acá es más el tema proteccional. Respecto del personal y el cuidado de los protocolos, nosotros siempre trabajamos acompañados por epidemiología, tenemos una epidemióloga específica para cualquier situación que tengamos, se la convoca, se hace el triage con el personal que se necesita aislarse aísla, el personal que se necesita hisoparse hisopa, y así vamos verificando cuáles son las situaciones de riesgo. Obviamente que la pandemia cada día estamos llegando a lo que es la curva, por supuesto hay muchísimos casos, y lo que podemos decir es que estamos trabajando en forma conjunta, tanto MDH, nosotros y salud. No sé si hay alguna inquietud que necesiten de mi presencia respecto a la situación de emergencia y dispositivos que hay en este momento trabajando. Gracias, Karina. Una aclaración muy adecuada en relación con la presencia en la reunión anterior de Carolina Díaz. Ese encuentro, recordás que había sido bastante complicada la conexión con el Ministerio de Desarrollo Humano, donde estaba la ministra, y bueno, no hubo una participación allí de todo el equipo, fue un poco complicada técnicamente, así que no teníamos un buen registro de eso. Muchas gracias por la aclaración. Si les parece, vamos a una instancia más de intercambio, donde legisladoras y legisladores pueden ir haciendo algunas preguntas específicas, sobre todo en relación con esto que decía recién Karina, que estamos entrando en un momento más crítico, donde está habiendo algunas dificultades. De hecho, esta semana tuvimos algunas preocupaciones que nos manifestaron trabajadores vinculados a los dispositivos del Consejo, y bueno, nos parece que sería importante poderlo conversar también en la reunión. Dale. No sé quién quiere hacer intervención. Puede ser por el chat, o si no levantan la mano, no tengo silenciado a ninguno, así que sí. Manuela. Hola, bueno, gracias Carolina y Karina, buen día a todas y a todos. Yo quería preguntarles un poco cómo veían la situación de violencia contra niñas y niños en este momento, si aumentaron las llamadas al 102, imagino que no, por una dificultad propia de que los chicos están encerrados con sus agresores. ¿Cómo están viendo ese tema? Si hubo alguna medida excepcional dictada en este periodo de separación de los niños de sus hogares, ¿cómo se está trabajando ese tema? ¿Qué pasó con los chicos? ¿Qué está pasando con los chicos que se estaba trabajando desde las defensorías zonales? Bueno, los casos aumentaron un 80%, pero generalmente es por las situaciones que expliqué anteriormente. A pesar del tema del encierro, nos siguen llegando denuncias de violencia. Hemos tomado medidas, la verdad que la cantidad no te las puedo decir, pero hemos tomado muchas medidas. Obviamente que lo que más cuesta visibilizar lamentablemente es el tema del abuso, de los cuales también hemos tomado medidas, pero es muy poco. Y respecto, no sé qué me queda pendiente, cómo estamos trabajando exactamente igual que antes. Las defensorías tienen unas guardias, se trabaja en unas guardias ahora en forma descentralizada, estaban cerradas porque nos habían pedido que se cierren, más que nada por el tema de la circulación del personal. Entonces se trabaja centralizadamente desde el Consejo, ahora van a empezar a tener una guardia en forma territorial, cada cual en su zona. Y estamos empezando a trabajar el tema de vinculación, también vía Zoom y vía web. Después ahí Itatí, que es la que tiene el área de adopción, también puede contar las experiencias, porque hemos vinculado y hay niños ya con sus nuevas familias, que es uno de los temas que más nos angustiaba, porque eran situaciones que 2 o 3 meses para un niño es el tiempo que empieza a vincular y a generar un vínculo con la nueva familia, era esencial que no los cortáramos, y eso lo pudimos mantener. No sé si algo más, Manuela. Si no, Ita, ¿querés contar el tema de las vinculaciones que estamos haciendo con las nuevas familias? ¿Cómo no? A ver, primero
tenemos la verdad que hacer un reconocimiento de que el Poder Judicial estuvo realmente frenado durante 2 meses. Recién en las últimas 2, 3 semanas empezaron los juzgados a activar en una especie de sistema de guardias. Hay mucho ruido, no sé si ustedes escuchan el mismo ruido que yo, quizás es porque estamos con los micrófonos abiertos, debiéramos cerrarlos e ir abriéndolos de a uno, ¿no? Tenemos una sola persona que está con el micrófono abierto, lo que pasa es que el sistema no me habilitó. Anfitriona, le estoy pidiendo que me lo habilite, pero bueno, Sí. le estamos avisando que Okay. Recordamos que la presencialidad y la palabra es para legisladores y legisladoras, que los asesores lo pueden seguir por YouTube, pero bueno, si hay alguno presente, que creo que hay alguno, no hay problema, pero bueno, Laura, silenciados, por favor. Laura, me están diciendo que hay problemas para la conexión de YouTube, que se interrumpió, no se puede seguir por YouTube, así que por eso hay muchos asesores que están conectados acá en la plataforma. Perfecto, Paola, muchas gracias. En verdad tengo una asesora que Bea, creo que es asesora de la diputada Neira, que la tenía sin silenciar. Por las dudas, le pedimos entonces por esta vía, y Gisela igual se estaba comunicando con ella para avisarle. Bueno, escuchamos entonces, perdón. Bueno, perfecto. Entonces, les contaba. Primero tuvimos como un parate judicial muy importante, y la verdad es que desde el Consejo era inviable frenar las vinculaciones, especialmente aquellas que ya estaban en curso, es decir, en donde ya los adultos se habían conocido con los niños, aunque fuera una única vez, no era posible interrumpir esas vinculaciones, con lo cual la verdad es que se hizo un trabajo muy exhaustivo y detallado en cada situación en particular, porque había que continuar las vinculaciones de modo virtual, ajustándonos a estos nuevos mecanismos, en la medida en que las posibilidades tanto de niños como de adultos lo permitieran, y las edades de los niños. Y en los casos en donde los niños se encontraban dentro de la primera infancia y eran muy chiquititos, se incrementó el seguimiento y las vinculaciones presenciales para generar el egreso de esos niños en la medida en que fuera posible, estuvieran dadas las condiciones, cuanto antes mejor. Digo, en esto de que sabemos que el aislamiento es más difícil viviendo en comunidad. Con lo cual, así se trabajó en las primeras líneas, en todo lo que tenía que ver con las guardas que ya estaban más avanzadas, pues se continuó el seguimiento, como siempre, porque la guardia significa ya el pernocte sostenido, y con todo lo que eran las vinculaciones, se incrementaron aquellas que podían ser incrementadas y estaban dadas las condiciones, y se sostuvieron aquellas que podían sostenerse a través de medios virtuales. Con el parate judicial no hubo pedidos de vinculaciones nuevas, recién están empezando a ingresar ahora las nuevas vinculaciones, por suerte, porque si no esto generaba también una dificultad de resolución en las situaciones de cada uno de los niños que espera en situación de adoptabilidad, y que estaban en condiciones de que nosotros buscáramos carpeta para cada uno de ellos. Así que nos están empezando a llegar los pedidos de vinculaciones, y ahí estamos evaluando también en cada situación en particular de qué niño, grupo de hermanos se trata, y quiénes son esos adultos. No es lo mismo vincular con adultos que están en aislamiento en sus casas que con médicos que trabajan en el Gutiérrez. Con lo cual ahí se hace realmente una evaluación en cada situación particular para ver en qué condiciones estamos de iniciar una vinculación presencial, porque virtual claramente no hay problema, pero en función de la edad de los niños no siempre esto es posible. No sé si tienen alguna duda, si se entendió bien. No sé si tenemos algún otro legisladora quiere intervenir. Lucía Cámpora. Buenas, yo me había anotado ahí, no sabía si era ahora el momento de la intervención, no quería interrumpir. Buenos días a todas, gracias por la instancia de intercambio.
Yo tengo algunas preguntas, fundamentalmente para Karina, creo, pero bueno, para quienes quieran tomar el tema. Nosotras tuvimos esta semana una reunión con la Junta Interna de ATE del Consejo para intercambiar un poco porque había mucha preocupación. De hecho, entiendo que hay una medida cautelar, digamos, se judicializó la situación de las condiciones de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, mi primera pregunta es un poco en ese sentido, ¿cuál es el estado ahí de la causa y las medidas que exige? ¿Cuál es ahí la respuesta que pueden dar desde el Consejo respecto a las demandas de estos trabajadores y trabajadoras? Eso así primero, como en términos generales. Una pregunta más específica que tiene que ver con una de esas demandas que ellos y ellas hacían, que era por la conformación de una mesa de diálogo. A mí me parecía por lo menos una propuesta sensata, digamos, de la misma manera que en otros ámbitos se están estableciendo mesas específicas para abordar la situación de la pandemia en ámbitos de trabajo o en barrios y demás, siendo esta una temática tan delicada, nos parecía interesante la propuesta y quería saber si ustedes están evaluando efectivamente armar esta mesa de trabajo con los trabajadores y trabajadoras para ir siguiendo las condiciones y las situaciones. Creo además que hubo una convocatoria de la Defensoría y que del Consejo, de las autoridades del Consejo no se presentaron. Eso por ahí yo no lo tengo tan claro, si nos pueden contar un poco si eso fue así y cómo ocurrió. Después, bueno, algo muy puntual, sabemos que hubo entre 4 y 5 casos confirmados de trabajadores y trabajadoras, creo que era una persona de seguridad, otra era una persona que hacía actividades físicas, bueno, no tengo el detalle, pero sí nos hablaron de 4 casos confirmados y entiendo que había un quinto en evaluación. Bueno, ¿qué medidas concretas se tomaron ahí? Y cuando digo concretas, porque ya tenemos muchas reuniones de este estilo, con distintas temáticas y, digamos, sobre la aplicación de protocolos en distintos ámbitos, si nos pueden responder concretamente y no se tomaron las medidas del protocolo, porque eso es muy genérico y muchas veces, digamos, no está claro, más allá de que conocemos los protocolos, qué es lo que efectivamente se hizo, entonces para saber un poco cómo se protegió a esa comunidad. Si están aislados quienes tienen que estarlo, cómo, qué se les ofreció, etcétera. Bueno, y lo último, había una propuesta también de los trabajadores y trabajadoras de poder ir, obviamente no todos quienes estamos acá por una cuestión de cuidado, pero quizás con alguna autoridad del Consejo y 1 o 2 legisladores o legisladoras a alguno de los centros, particularmente creo que habían planteado al Belgrano, para ellos por lo menos poder mostrar aquellas situaciones que creen que hay que atender con más urgencia. Así que eso, perdón si me extendí. Pero quiero ver si tengo la posibilidad, le contesto a Lucía, y lamentablemente me tengo que retirar. Justamente uno de los temas es esto del amparo y la situación y la medida cautelar. Es muy cortito. Nosotros... Perdón, Karina, tengo solamente por ahora anotada una legisladora más, digo por si llegás a poder quedarte algún momento más, no sé si querés contestar. No, si hay otra legisladora que quiera hacer alguna pregunta respecto a este tema, porque Itatí no lo maneja. Respecto a los otros temas, sí, Itatí está en conocimiento de todo lo que sucede en el Consejo. Justamente el tema penal, yo había entendido que no era el tema penal, sino le hubiese pedido al director general o a Alicia de mi equipo que estuviera, porque yo sabía que me tenía que ir a otra reunión ahora. Pero bueno, sí, no sé quién está anotada, si hay alguna pregunta respecto a esto, y les contesto a todos juntos, así me puedo retirar y no quedo mal. Muchas gracias. La otra legisladora que había pedido la palabra es Alejandrina, y les aviso que ya se restableció YouTube, así que hay legisladores presentes, pero hay asesores que lo están siguiendo ahora sí por YouTube, y después vamos a compartir igual la grabación para el momento en que hubo este problema técnico, ya Sistemas lo restableció. Alejandrina, ¿querés intervenir? Así contesta ambas preguntas Karina antes de retirarse. De todos modos, creo que va a quedar Itatí y que va a quedar también Carolina. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en el sentido de lo que decía Lucía, tenían que ver nuestras preocupaciones. Nosotras presentamos desde nuestro bloque también un pedido de informes en relación a esto, cuando, bueno, tomamos conocimiento
la aparición de casos en todos los dispositivos juveniles, al ser un sector tan vulnerable, y partir ya de una situación donde las condiciones edilicias, son lugares donde veníamos en condiciones de mucha precariedad. Entonces, en el sentido de lo que decía Lucía, sí, queríamos saber sobre la medida cautelar. Nosotros también hablamos con los trabajadores, o sea, ¿cuál es la razón por la cual se apeló? O sea, que dicta la medida cautelar, nosotros la leímos y nos parece que son medidas absolutamente coherentes, que es testeo a los trabajadores, a los niños y adolescentes en los dispositivos, protocolos, que se aclaren los protocolos que sean específicos, que este es un tema, el tema de los protocolos. Me parece que está bien lo que decía Lucía, ser claro. Bueno, nosotros sabemos cómo son los protocolos de salud, pero cómo se actuó en este caso. Incluso con Laura habíamos charlado, bueno, sería importante que estuviera alguien también de salud para no ser claro, sino decir, bueno, era lo de salud, entonces es como una cosa que no se sabe cuál es la responsabilidad. Y bueno, también en esta medida cautelar se pedían insumos, o sea, todas cuestiones que nos parecía que eran absolutamente atendibles, coherentes, para tener los dispositivos a enfrentar esta pandemia. Entonces queríamos saber cuál es la razón por la cual se apeló y no se da lugar, a dar esta resolución tanto para los trabajadores como para los niños y adolescentes, que nos parecía una cosa muy importante. Bien, les contesto a las dos puntas. La medida cautelar no se apeló porque las medidas cautelares no se apelan, son de cumplimiento efectivo. La medida cautelar consistía en que se hiciera el triage al personal respecto de los positivos en COVID-19 y se verificara qué persona debía ser hisopada o aislada, que fue exactamente lo que se hizo. Por eso deviene en abstracto la medida cautelar, no se apeló. Lo que sí se apeló fue el resto del amparo, que es una cuestión jurídica que ni siquiera maneja ni el Consejo de Derechos ni Salud, lo maneja la Procuración de la Ciudad. Eso es por un lado. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros tuvimos un primer caso de una enfermera que por el lugar donde habitaba se acercó a detectar. Ella vive en el barrio Richardelli, la Villa 1114, y le dio positivo, totalmente asintomática. Ahí hicimos el primer triage del Instituto San Martín, en el cual separamos a las personas que habían tenido contacto estrecho, siempre acompañado de epidemiología, como les conté de un primer instante. Ahora les explico en qué consiste el protocolo lo más breve posible. Hicimos el triage, se aisló a las personas que se tenían que aislar, entre ellos era un joven de ahí, porque la enfermera le había estado colaborando en las tareas de una tarea especial que tenía que hacer con respecto a educación, porque no cortamos la educación en los centros, porque es esencial que los chicos tengan qué hacer y tengan durante el día, porque esa es la base del sistema penal juvenil, el contacto directo con los jóvenes. Nosotros trabajamos en forma continua, que el joven pueda subjetivamente reconocer el daño causado, tanto a la víctima, a la sociedad, y a él mismo, que es lo que hay que trabajar para empoderarlo. No me quiero ir por las ramas porque es un tema que es mi expertise. Respecto de los trabajadores del San Martín, ya regresaron a tal punto, fue efectivo el triage, hicimos el protocolo de acuerdo a lo que nos dice Salud y conjuntamente con Salud, que el día sábado el 100% de los trabajadores aislados ya tomaron su servicio. Después hubo otro caso, en forma casi paralela a las 48 horas de lo de San Martín, que fue un poco más complicado, porque eso fue un positivo de un joven que ingresa al CAD, al Centro de Admisión y Derivación, traído por la fuerza pública, como siempre los chicos ingresan al CAD. Hablamos con la justicia, logramos acordar con el juez que tenía la causa del joven, de que por una cuestión de consumo, lo ideal era el ingreso a una comunidad terapéutica. En el momento de darle el alta a la comunidad terapéutica, muy lógicamente nos pide un hisopado COVID negativo. Hacemos el hisopado y da positivo. Totalmente asintomático, los dos casos asintomáticos. Ahí también se hace el triage, ahí fue un poco más complicado, porque en el Centro de Admisión y Derivación es un lugar más chiquito, donde hubo mucho más contacto con el casi total del personal. Ahí tuvimos personas aisladas en hoteles, porque había personas que tenían en su casa personal de riesgo, entonces ahí también nos habilitaron un hotel para el personal. Tuvimos que cerrar el CAD por 14 horas, lo trasladamos
a una de las residencias Juana, la Juana Zurduy, que es la residencia para mujeres, que no había ninguna joven ahí, por las horas que necesitamos para la desinfección y hacer todo el triage con salud, se regresó el CAD al lugar de siempre, a la calle Perón. También en ese día, que como fueron los primeros casos, fue todo medio una revolución, porque lo que tenemos que tener en cuenta que acá todos los chicos que están alojados, el que está alojado con menos tiempo tiene 6 meses. O sea, no había manera que el virus esté en algunas de nuestras instituciones. Si el virus ingresaba a las instituciones, era traído por el personal. Entonces, ese era el cuidado que teníamos que hacer con respecto a las personas, justamente para que no ingresara el virus a ninguna de las instituciones. A eso voy, que siempre, siempre le dimos al personal todo lo necesario para la protección, porque lo que no podíamos permitir como organismo, que suceda esto. Bueno, en forma paralela, cuando estábamos trasladando al CAD, una empleada administrativa de otra de las residencias, Curapaligüe, su mamá da positivo, entonces se hace también el triage y ella queda aislada. Por precaución, solicitamos el hisopado de los 3 jóvenes que vivían en la residencia, porque la residencia también es un lugar chiquito, no como los centros, que se puede guardar el distanciamiento social. A los chicos le dio negativo, hablamos con los jueces, los 3 jóvenes que estaban en la Curapaligüe fueron a sus domicilios por orden judicial, porque también hubo ahí una cuestión de que se cerró la residencia Curapaligüe. La residencia Curapaligüe no se cerró. La residencia Curapaligüe no había joven, entonces trasladamos el personal que estaba afectado a la Curapaligüe al CAD por la situación de emergencia que tuvimos que aislar los 58 empleados del CAD. Después el otro tema que también hizo mucho ruido fue el tema del Belgrano. El Belgrano primero nos da positivo un personal de seguridad 210. Esa persona hicimos el triage siempre con epidemiología. Ni Karina Leguizamón ni todos los funcionarios del consejo dicen quién se ha hisopado, quién no, quién se aísla, quién no. Somos el 70% abogados y el 30% restante profesionales o psicólogos o trabajadores sociales. Nadie está capacitado para decir quién se hisopa, quién no, y quién tiene síntomas y quién no. Con el personal de seguridad del Belgrano se hizo exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Ahí fue un poco más tranquilo porque nosotros, a partir que surgió la pandemia, cuando fue en alta, cuando digamos que el virus era comunitario, hicimos todo un cambio de horarios para que todo el personal esté siempre el mismo personal en la misma guardia. Por eso los operadores, que son como los civiles en el sistema, trabajaban menos horas que las 35 horas que le corresponde por estatuto. Quiero aclarar esto porque ahora viene el porqué el amparo. Entonces, el personal se aisló a las personas, también se aisló a un joven, el salud consideró que no era, como no había síntomas, no había que hisopar al joven hasta los 10 días. El tema del hisopado de manera acelerada, tal vez Ana me puede ayudar para explicarlo mejor, porque es médica, pero a nosotros lo que nos explican es que el hisoparlo hoy es una foto de hoy que puede ser un falso negativo. Entonces, siempre se hisopa a los 10 días después del último contacto para poder regresar al trabajo y tener el hisopado negativo. Pero nunca se hisopa en forma instantánea de que se verifique un caso, que no tenga síntomas. Estamos hablando, hasta ahora siempre fueron asintomáticos. Un solo caso tuvimos con síntomas, que fue el profesor de Educación Física del Belgrano, que sí tuvo síntomas, y la guardia de él había sido un domingo. Él pide licencia por síntomas toda esa semana, 7 días, al domingo siguiente tampoco va, y el día lunes le da positivo. O sea, le da positivo a los 8 días de no concurrir al establecimiento. Por eso tampoco hubo hisopado, hubo aislamiento. ¿Se entiende? Cuando no se hisopó era porque epidemiología consideraba que no había que hisopar. A ver qué otro caso me falta. Otra enfermera del Agote Roca. Acuérdense que nosotros, por la situación del Agote del 2015, del Roca del 2015, los chicos, la población de que estaba en el Roca, está en el establecimiento que se llama Agote, pero le decimos Agote Roca porque el Agote no tendría que existir. Entonces, hay también una enfermera con la misma situación, una enfermera que vive en uno de los barrios populares, que se acercó, se hisopó y dio positiva asintomática. Se hizo exactamente lo mismo y no hubo necesidad
de aislar a ningún joven, porque la enfermera no había tenido el contacto con ningún joven, y después vuelve a surgir, hará 48 horas, otro personal de seguridad en el Belgrano. Así que siempre actuamos de acuerdo a lo que epidemiología nos va marcando, porque son los especialistas que nos dicen cómo actuar en este caso. Respecto de los elementos y el material, los empleados lo tuvieron siempre. Fuimos uno de los primeros que, a pesar que aconsejaban el tapaboca hasta el ingreso del organismo, ¿sí? Pedimos, no obligatorio porque no teníamos ninguna norma que era salud que nos dijera que era obligatorio, pero pedíamos la colaboración que en el momento de acercarse a los jóvenes, justamente por este tema de que nosotros trabajamos con los chicos en una situación de cercanía, se pusieran el tapabocas, así que siempre tuvimos y consideramos la protección de los empleados. Respecto al amparo, hay una situación que no se logró entender bien para pensar de buena fe. Nosotros cuando pasó todo esto, como les dije, modificamos todos los horarios. Ellos tienen que hacer 35 horas. Nosotros bajamos de las 35 horas a 18 para que haya menor cantidad de circulación de personal. También porque hay menor cantidad de chicos, es una realidad. Estamos en una situación histórica que no llegamos, creo que hay 41 jóvenes alojados en los centros cerrados, histórica. Entonces, como había menor cantidad de jóvenes, consideramos que lo ideal sería que hubiera menor cantidad de circulación de personal. Cuando pasó todo esto de situaciones en las cuales hubo que empezar a aislar personal y nos fuimos quedando con menos cantidad de personal, subimos el horario eso de las 14 a 21 horas. Y el personal se quejó y consideró que le estábamos haciendo trabajar de más. Nunca llegaron a lo que deben trabajar, que son 35 horas. ¿Subimos la cantidad de horas? Sí, la subimos, pero no se excedió de lo que le corresponde por estatuto. ¿Se entiende? Entonces esa fue la irregularidad y la situación que plantearon los compañeros trabajadores. Por eso ahora el amparo está, el amparo es como un proceso que tiene sus tiempos y la apelación es una habitualidad que el gobierno apela y vuelvo a repetir. Nosotros no trabajamos en las apelaciones cuando hay un juicio contra algún organismo público. Es la procuración la que nos representa. Nosotros lo único que hacemos es darle los informes a la procuración. Ellos decidieron apelar. No sé si queda alguna... el tema del protocolo, ¿qué consiste? Es eso. Hay una persona con síntomas. El único que tuvimos síntomas, le volví a repetir, fue el profesor. ¿Cómo actuamos? Nos dio positivo, lo primero que hicimos, llamar a epidemiología. A la epidemióloga que tenemos en contacto, la doctora Patricia Giglieri. Y ella nos va marcando lo que es el triage, convocar primero a la persona afectada, la que dio el positivo, es la que te orienta con quién tuvo el contacto estrecho. Ella nos orientó, más los libros que tenemos digamos, de lo que sería el ingreso del personal, que se llama RAP en la administración pública, más el RAP del personal de ese día, vamos separando quiénes son las personas que tuvieron contacto estrecho, con la persona que dio el COVID positivo. Y así se maneja. Ahí se divide y se considera quiénes tienen que hacer hisopado porque tuvo un contacto estrecho, a lo mejor sin protección, como dice el protocolo, menor de 1,5 metros de distancia por más de 45 minutos en forma consecutiva. Y así fuimos la separación y nos manejamos siempre con salud. No sé si se sienten que respondí, si tienen alguna duda más. Y quiero pedir disculpas porque me tengo que ir, pero realmente tengo otra reunión. Lo de la mesa de diálogo y lo de la recorrida. Lo de la recorrida imposible por 2 temas. Uno, por el tema de la pandemia, sería una irresponsabilidad que ingrese gente de afuera, tendrían que tener un hisopado negativo en la mano. Y otra, que con esto, no se olviden que los centros socioeducativos nuestros son centros que trabajamos con la justicia nacional, no es jurisdicción local. Ningún chico está encerrado por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros cada vez que ingresamos un extraño, porque no dejan de ser extraños, por más que sea la legislatura, nosotros lo súper respetamos, pero para la justicia nacional es como si el de Jujuy le pidiera entrar a un centro de Jujuy. Tenemos que pedir autorización a cada juez de cada chico. O sea, nosotros eso lo hacemos generalmente con los organismos que nosotros tenemos el contralor de organismos oficiales,
como Procuración Penitenciaria y la DGN, la Defensoría General de la Nación, a través de la Comisión de Seguimiento de Niñas y Niños Institucionalizados. A través de ellos son lo que es la forma que facilitamos para que puedan ingresar personas que quieren ingresar. Nos ha pasado con la Defensoría del Pueblo, con la GT. Y con respecto al estado edilicio, me encanta que lo piensen, que fue por eso que presentamos el proyecto del nuevo complejo, justamente porque la desidia de estos centros son de 21 años. Hacía 21 años que no se le ponía plata a estos centros. Nosotros nos encontramos con centros donde la electricidad era de tela. Y nosotros tenemos que hacer un bandejeo exterior, ya me recibí de arquitecta en esto casi, un bandejeo exterior de electricidad con el riesgo que un pibe te tire una zapatilla y te pueda cortar la luz por el estado que estaba ediliciamente de estos lugares. Así que totalmente de acuerdo, es algo que tenemos que realizar. El por qué decidimos vender lo que tenemos para autofinanciarse, porque el Estado no tiene la plata para hacer los centros nuevos. Entonces, eso es justamente como el Centro Roca estaba cerrado judicialmente, es que se decidió hacer ese circuito y la idea de ir vendiendo y autofinanciar para poder realmente darle lo que necesitan estos chicos, que para poder realmente repensar su futuro y empoderarse, un lugar un poquito más digno donde vivir y educarse. No sé, ¿alguna otra pregunta? La de la mesa de diálogo. Lo de la mesa de diálogo, no sé a lo que te referís. ¿Es lo de ayer de la Defensoría del Pueblo? No sé lo que es la mesa de diálogo. Entonces eso habla de la falta de una mesa de diálogo, porque es un reclamo que están haciendo los trabajadores de la Junta Interna de ATE. Pero yo no me siento, los trabajadores no se sienten representados únicamente con ATE, son los 3 gremios. Si bueno, vos una mesa de diálogo con los 3 gremios. Es una pregunta, igual, sin subir el tono. No, para nada, perdón, quiero contestar y me tengo que ir y no quiero quedar mal. La próxima necesitaría que me convoque con un poquito más de anticipación, porque estos son en los momentos a que a mí me interesa muchísimo dialogar, porque a mí me gusta trabajar y participar en forma conjunta con la legislatura. Porque aparte son los que nos dan las herramientas para nosotros después poder ejecutar. Una de las cosas que también hay que luchar por el traspaso de la justicia, ¿no? Justamente para que estas situaciones no nos pasen. Si te referís al pedido de ATE, mira, ATE, ayer en la Defensoría hubo una reunión, teóricamente eran de organismo, fueron convocados, fue el director general y Alicia, que es de mi equipo, yo en mi equipo en presidencia tengo una asesora para cada área, fueron con Alicia y se encontraron que al final era una reunión gremial con ATE. Lo que yo pedí es, si quieren una reunión con los gremios, me parece que tienen que estar representado el total de los trabajadores, por lo tanto tendría que estar UPCN y Subtecva presentes, que fue lo que pedí. Me solicitaron la reunión ayer a las tipo 22 horas, de Subtecva, ATE y UPCN, y creo que va a ser el martes, todavía no estoy seguro porque queremos que esté salud, y aparte, como es una cuestión gremial, como me pasa con la procuración, que yo no puedo contestarle al juez si no va a la procuración, cuando hay una cuestión gremial, no puedo tener una reunión ni tener ningún compromiso sin tener la Secretaría de Relaciones Laborales, y ellos lo saben, los 3 gremios lo saben. Entonces yo tuve que armar una reunión voy a convocar a la Secretaría de Relaciones, porque si no me siento yo, y ¿sabés qué le voy a decir? Bueno, bárbaro, toma nota, después veo si puedo contestarle. Entonces, si realmente queremos trabajar seriamente, tenemos que estar todas las partes sentadas. Salud, el Consejo y la Secretaría de Relaciones Laborales. Gracias, Karina. Aclarado entonces que el martes va a haber una mesa intergremial con el Consejo. No sé si quería hacer alguna intervención o repregunta Alejandrina. Después dejo planteado que por ahí estaría interesante, antes de terminar la reunión, teniendo toda la presencia de Itatí y de Carolina, poder retomar algo de lo que se había planteado al inicio, en relación también con las situaciones de violencia intrafamiliar y de denuncias, y cómo poder fortalecer en este sentido el trabajo en la pandemia. Sí, cortito, sí, poder hacer una próxima reunión, o por lo menos ofrecerla, donde estén representantes también de los trabajadores. Por lo que vos decís, Karina, digo, las preocupaciones que teníamos no es que nos despeja, digo, más bien, digo, nos vamos con más, o sea, la situación que vos describís es bastante crítica. Entonces me parece que hay que atender
el reclamo de lo que plantean los trabajadores, o sea, y a mí no me cae bien, digo, que sea el eje poner que están reclamando porque les subieron las horas de trabajo. Digo, me parecen todos los planteos que hicieron los trabajadores, es como defender obviamente sus derechos, digo, que es lo que corresponde, pero cómo están mejor los niños, niñas y adolescentes en esos lugares. Entonces, yo tampoco soy abogada, dije cautela del desamparo, pero que me parece que lo del amparo es parte de eso y que tiene una coherencia que es algo que hay que cumplir. Porque las medidas que se ordenaron son medidas absolutamente coherentes para cuidar a toda esa comunidad. Pero me parece que sería bueno, digo, hacer una reunión donde estén representantes de los trabajadores para poder justamente determinar y avanzar en todo lo que se pueda, que lo que queremos es cuidar a toda esa comunidad. Hola, me parece que Karina está teniendo alguna dificultad de conexión, con lo cual retomo acá un poquito a Alejandrina para hacerte una devolución. Justamente Karina lo que dijo es que esa reunión va a existir con los representantes de todos los trabajadores, no únicamente con una parte, y eso va a estar supuestamente a confirmarse para el martes que viene. Y en relación a lo que tiene que ver con el amparo, esta distinción de la medida cautelar, que es de ejecución inmediata, y en función de eso se cumplieron aquellas medidas que fueron señaladas como obligatorias, y se apeló por procuración aquellas que se consideraban que debían ser apeladas. Con lo cual, lo que era de cumplimiento inmediato y efectivo ya se hicieron. ¿Puedo, Laura, una sola intervención? Yo comparto la preocupación de los trabajadores, pero lo que siento que siempre está ausente es la participación o la voz de los chicos, que son los que están privados de libertad en estas condiciones, y muchas veces sus intereses se ven totalmente contrapuestos con los de los trabajadores. Yo no sé si todos se acuerdan la referencia que hacía Karina cuando un chico murió prendido fuego en el Agote. Los institutos estaban a cargo de la CENAF Nacional. Yo trabajaba muchísimo, muy cercanamente a la CENAF Nacional, y básicamente la CENAF descubrió, y no fue en la gestión de Cambiemos, fue en la gestión anterior, y la CENAF, haciendo las investigaciones correspondientes, descubrió que lo habían aislado al pibe, y había sido básicamente los trabajadores los que habían dejado a ese chico desamparado, que terminó prendiéndose fuego y muriendo en el Agote, y por eso se procedió a cerrarlo. Digo esto para poner en la balanza las dos cosas, ¿no? Porque están los derechos de los trabajadores y su preocupación por su salud y su bienestar, pero también están los pibes, que nunca están sentados en las mesas de diálogo o de concertación con las autoridades. Solo quería decir eso. Sí, por supuesto que también suceden circunstancias como vos marcás, Manuela, que son tremendas y que tienen que ver con el descuido en los dispositivos del Estado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero bueno, también sabemos que lo que prima es el compromiso de trabajadoras y trabajadores con estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos sin duda, me parece que es muy importante que se puedan contemplar en este momento tan complejo, donde, como lo marcaba antes Karina, estamos entrando en un tiempo donde empiezan a aparecer algunos casos, todavía es algo bastante controlable por lo que ella estaba transmitiendo, y son circunstancias, marcaba, bueno, una enfermera que le da positivo, marcaba también la situación de una administrativa que por prevención, y que entonces los 3 jóvenes que estaban en ese centro se desplazaron a domicilios, que hubo un caso de un joven en el CAINA, bueno, son casos puntuales, todavía es algo abordable, refuerzan los mecanismos de protección y de cuidado, y darle bastante espacio a esta situación de los centros convivenciales tiene que ver con que sabemos que son los lugares donde el riesgo es mayor, porque ante una situación de contagio, si no tenemos las medidas de protección y de higiene, puede ser muy complejo lo que suceda. Tenemos antecedentes en la situación del centro para personas en situación de calle en Retiro,
donde esto sucedió. Entonces es importante que le demos espacio y atención. Nos parece que es muy importante esta mesa que se va a hacer con los trabajadores que se propone para el día martes. La Defensoría del Pueblo está trabajando también en este sentido de generar instancias de diálogo, lo manifestó María Elena Nadeo, que es la titular de esa área, y lo manifestó fundamentalmente desde este lugar de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que tenemos que siempre, coincido totalmente con Manuela, tener una perspectiva de defensa de trabajadores y trabajadoras, pero a su vez de tener mucha claridad de que estos niños, niñas y adolescentes están al cuidado del Estado, y tenemos que en ellos poner todo nuestro compromiso y nuestra atención. Por supuesto que en este momento es lógico lo que están planteando, que no se pueda hacer un recorrido, pero es muy importante, inclusive en relación con los hogares, con la red de hogares, con los centros conveniados, que estuvo presente la temática en la reunión informativa anterior que tuvimos, cómo se fortalecen no solamente los equipos de protección e higiene, sino los kits, sino también cómo se fortalecen los aspectos financieros, que como se planteaba recién, también existen problemas estructurales en los dispositivos estatales. Entonces allí necesitamos en este momento ver cómo fortalecemos también con los recursos necesarios, porque esas condiciones hacen a que se garantice o no el hacinamiento, se garantice o no las condiciones también de los servicios básicos. Yo creo que sería interesante, lo decía recién, si se puede, poder retomar un poquito el aspecto que tenía que ver con el cuidado de niños, niñas y adolescentes, las denuncias, cómo se está trabajando en relación con violencia intrafamiliar en este momento de aislamiento, que es otro tema que nos preocupa muchísimo. No sé si alguna de las funcionarias podría retomar y volver a intervenir en relación con ese tema. Lo planteo como propuesta. Sí, claro. A ver, la situación en el Consejo es difícil porque todos nosotros, todas nosotras, trabajamos con el cuerpo, conteniendo a los niños, niñas y adolescentes. Y es prácticamente imposible hacer que todo nuestro trabajo se vuelva teletrabajo. Entonces había que encontrar un equilibrio en donde pudiéramos cuidar a los trabajadores, darles todas las herramientas de protección necesarias, que no es solamente el tema del kit, el alcohol, los barbijos, los camisolines o lo que hiciera falta en cada situación, sino además la capacitación necesaria para sostener el aislamiento y además lograr una intervención efectiva en todo lo que tiene que ver con restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de calle, alojados en hogares sin cuidados parentales y con una enorme diversidad de situaciones de vulneración de sus derechos. Con lo cual acá la situación es realmente compleja y se va evaluando en cada caso en particular. Como contaba Karina, los llamados en la línea 102, que es la línea que atiende las 24 horas, los 365 días del año en situaciones de maltrato y vulneración de derechos, recibe un 80% más de llamadas en el tiempo que va de la pandemia. Cuando con la Guardia o con las defensorías nos acercamos a conocer más de estas situaciones, lo que nos encontramos es que hay mucho que tiene que ver con discusiones de hermanos, con conflictos más domésticos que no alcanzaban a una situación de vulneración de derechos, sino que tenían que ver más con desbordes emocionales que suceden al interior de las familias y que no requieren la presencia del Estado, pero era necesario poder hacer esta distinción y conocer cada situación en particular, y fue lo que se hizo. La Guardia Jurídica Permanente sigue trabajando ante cada llamado de situación de urgencia. Las defensorías zonales funcionan en sedes ahora con una guardia, en su momento se había centralizado toda la actividad para minimizar la circulación del personal, pero seguir con la rueda en funcionamiento. Y lo que tiene que ver con los nuevos dispositivos que se fueron abriendo para alojar a los grupos familiares en situación de calle, se hizo una intervención con cada grupo familiar
que tuviera niños y niñas y adolescentes para plantear una estrategia general de intervención para cada grupo familiar. Para esto se mandó un equipo especializado a los diferentes dispositivos a tener una entrevista claramente presencial con cada grupo familiar. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Y Tati, perdón, quería consultarles en relación con el programa Adolescencia, que nos había llegado alguna preocupación con la continuidad del programa en este periodo, y hay algunos proyectos marchando en relación con eso en la legislatura también. Ahí lamentablemente la necesitamos a Caro, no sé si estará con alguna dificultad en la conexión, porque el programa Adolescencia depende de la Dirección General de Niñez del Ministerio. Perdón, sí, escucho medio entrecortado porque acá en el Ministerio no tenemos buena señal, definitivamente, ya nos pasó la otra vez. A ver, los dos programas que nosotros tenemos vinculados a lo que veníamos hablando de lo que es asistencia tanto a los niños, niñas y adolescentes de explotación sexual, que es el programa Andares, y el de fortalecimiento de vínculos, siguen, digamos, no se encuentran suspendidos, están dentro de lo que consideramos esenciales, y de hecho, el programa de fortalecimiento de vínculos está dando asistencia actualmente a 240 familias. Con lo cual, digamos, no sé, siguen los dos, digamos, plenamente vigentes. De hecho, en la reasignación de personal que hacemos, lo que priorizamos es justamente no reasignar a personas del programa para que puedan continuar con sus tareas y su asistencia. ¿Entendí bien, Caro? Lo que estás planteando es que el programa Adolescencia está normal, que está teniendo continuidad. No, perdón, yo te había entendido que hablaba, como se escucha entrecortado, y veníamos hablando de la vulneración de derechos y la explotación sexual y demás cuestiones que trabajamos a través del programa de fortalecimiento de vínculos y a través del programa Andares, que los dos se encuentran vigentes. No estaba hablando del programa Adolescencia. El programa Adolescencia se encuentra suspendido, sí, es así, en función de que hay que hacer una adaptación, digamos, porque el programa Adolescencia, como todos saben, en lo que consistía eran justamente diversas actividades que los adolescentes llevaban a cabo en diferentes instituciones, en su mayoría deportivas, ¿sí? Entre ellas teníamos deportivas, culturales, etc. En función de eso, que se suspendió por cuestiones de la pandemia, de que no podemos, digamos, abrir estos lugares, ni se encuentran abiertos, con lo cual no se puede llevar a cabo el programa tal como está pensado y tal como están, digamos, dentro de las pautas del programa. Es de imposible cumplimiento en ese sentido. Yo te hablaba de los otros dos programas, perdón, pero entendí así. Sí, Andares y fortalecimiento de vínculos sí. son considerados esenciales, decías, y están en plena vigencia. Exactamente. Y el programa Adolescencia está interrumpido porque están viendo cómo reformularlo en un sentido... Claro, el programa Adolescencia tiene la complejidad que, digamos, en lo que consiste dentro de lo que es la pandemia y teniendo suspendida la posibilidad de llevar a cabo esas actividades, que en su mayoría, como te decía, además son deportivas, se encuentra suspendido, y lo que hace a las asistencias permanentes que tenemos a las familias y a la articulación, digamos, que tenemos también ahí con la Dirección General de Mujer, y en lo que hace a la asistencia en casos de explotación sexual en los que intervenimos por pedido del Consejo, eso sigue plenamente vigente y están teniendo una asistencia de 240 familias y 45 de personas del programa Andares. Lo que sí hacemos desde el programa Adolescencia, digamos, ¿en qué consiste el programa Adolescencia? Básicamente es esta articulación con las instituciones para distintas actividades de los adolescentes que se inscriban. Lo que nosotros hicimos es a través del equipo propio que tenemos del programa Adolescencia, que lo que antes llevaba era como una coordinación con esas instituciones. Ellos están dando actualmente asistencia a adolescentes a través de grupos y demás, como para entablar una dinámica de acompañamiento, si se quiere, en el cual llevan a cabo distintas actividades y desafíos, pero están en permanente contacto, se reúnen 2 veces por semana a través de, como te decía, ¿no?, de todo remoto, por cómo estamos hoy, pero están contando con ese acompañamiento, digamos, propio desde el Ministerio.
Bien, me parece que tal vez, digo, teniéndolo acá Matías, que integra la Comisión de Deporte, de Turismo y Deporte de la legislatura, que preside nuestro compañero también Claudio Morresi, tal vez es interesante poder trabajar una propuesta en este sentido, o bueno, poder colaborar en esta reformulación del programa, siendo que, bueno, sabemos que obviamente que es difícil. Es complejo. Cómo sostener esas actividades, pero a su vez cómo también es necesario sostener instancias de acompañamiento de los adolescentes y las adolescentes en este momento, ¿no? Sí, Laura, bueno, buen día a todos y a todas y gracias por estar participando. Un poco es parte de lo que charlamos con Claudio en la comisión porque, digamos, tiene que ver con la problemática incluso de los clubes de barrio porque, digamos, no solo desde todo el trabajo social y lo que implica para los adolescentes que participan en este programa, también significaba un ingreso para los clubes de barrio, porque conveniaban por los espacios. Entonces, bueno, tiene que ver también con su incapacidad ahora de generar ingresos. Entonces, lo que sí estamos trabajando y hablando con todos los clubes es los protocolos para poder volver a la actividad. Son protocolos que ya se están trabajando, que en definitiva van a tener siendo aprobados, no solo por las autoridades sanitarias de ciudad, sino por las autoridades sanitarias de nación. Digamos, está pasando con todas las federaciones, clubes de barrio, asociaciones deportistas, y cada deporte tiene una particularidad diferente, con lo cual algunos es más probable que vuelvan de manera más cercana a otros. Un tema de los espacios tiene que ver también con estas prácticas que se vayan a desarrollar, y lo que entiendo, que le quería un poco preguntar a Carolina, es que digamos, la parte del programa adolescencia, la parte estrictamente deportiva es la que no se puede llevar a cabo, pero digo, igualmente hay alguna contención de la gente que estaba, digamos, inscripta o anotada, que digamos, que es esencial del programa, quizás no se puede implementar como se implementaba anteriormente, pero la parte digamos, de contención, de vinculación con esos jóvenes, me imagino que debe seguir o se debe estar articulando de alguna manera. Nosotros, sí, a ver, como les decía anteriormente, lo que hemos impedido de hacer en líneas generales, digo, no solo con deportes, porque todas las actividades se llevaban a cabo en un establecimiento, con lo cual, desde ya que no estamos en condiciones, como bien vos dijiste, tendrá que ver a medida que vayamos trabajando las reaperturas y cómo van a ser esos protocolos, al igual que en educación, digamos. En ese sentido es que les decía que nosotros, la manera que tuvimos de solventar esto es a través del equipo propio del ministerio, que llevaba a cabo una coordinación y demás, como para tener un acercamiento con los adolescentes que estaban inscritos en el programa, porque también vale recordar que el programa quedó en la instancia de inscripción, de la cual no se llegó a notificar esa inscripción, porque justo ahí, digamos, empezamos ya el 16 de marzo con la cuarentena y demás, y con todas las medidas tomadas, digamos, epidemiológicamente. Así que lo que sí hicimos fue entablar un contacto, y de hecho surgieron algunos también pedidos de asistencia alimentaria y demás, que lo estamos llevando a cabo este lunes, de chicos que dentro del programa, como decía, de los inscriptos y demás, aunque no estuvieran notificados todavía, entablamos ese primer contacto y estamos asistiendo, digamos, a las necesidades y dando contención también psicológica desde el punto de vista del acompañamiento. Quizás no son psicólogos, pero sí gente que aparte tenía una vinculación anterior, porque también se priorizó eso al momento del acompañamiento, porque tenemos adolescentes que ya tenían esta vinculación y que no eran nuevos inscriptos, con lo cual sí se retomó desde el equipo propio del ministerio. Lo de esencial o no, decía, porque hay programas que claramente, digamos, por ejemplo, fortalecimiento de vínculos y andares, si bien tenía una dinámica personal también, por la vulneración de derechos que se estarían, digamos, nosotros tenemos ahí la intervención del Consejo, hay una vulneración de un derecho, hay una explotación sexual atrás, digo, en eso marcaba la esencialidad, no porque el programa de adolescencia no tenga la importancia que tiene, ¿sí? Sí, perdón, en relación con este tema del programa Adolescencia, yo no había visto el chat, perdón, y había hecho una pregunta la legisladora Ofelia Fernández, no sé
profe, si querés agregar algo en relación con esto. No, creo que lo que se preguntó y devolvió el tema es claro al respecto de la prioridad o valor que se le da a ese programa concretamente. No sé si agregaría nada más. Solo, bueno, nada, insistir con la idea de la importancia que tiene contener, a pesar del tiempo y transición a un nuevo formato a esos chicos y esas chicas, y también, bueno, poder ser más claros en el intercambio también con los trabajadores, como se lo es acá. Me parece que han solicitado reuniones para preguntar cómo funcionaría la adaptación, y se les han negado, supuestamente. No, perdón, ¿qué trabajadores? Discúlpame. Quiero decir que quienes están en IOPA, Instituciones Organizadas del Programa de Adolescencia, han pedido una reunión y se ha suspendido, dijeron. No, yo me reuní con ellos, Nosotros Bueno, mantuvimos reuniones, de hecho, a ver, la propuesta que nos alcanzaron, que consistía en un acompañamiento también vía WhatsApp y demás, nosotros lo estamos evaluando. Entiendo que tenemos que tener un poco más, debiera ser como una adaptación del programa, porque en eso no coincido si se interpretó mal mis palabras respecto a la importancia o no del programa. Nadie duda de la importancia del programa. No, lo estaba entendiendo. Una actualización como, que se lo hay que pensarlo en dos puntos. Estaremos de acuerdo, no lo dije No, ya sé, pero te digo porque sí me reuní con ellos, sí quedamos en tener Genial, otra reunión entonces, cuando tuviéramos un avance y demás, pero nos hemos reunido y digamos, manifestaron esta propuesta que te digo, que nosotros perfecto. de todos modos tratamos de solventarla desde acá. Sí me parece importante destacar que es un programa que va a tener que acompañar cómo va transcurriendo también la cuarentena, cómo se van a ir dando las aperturas de los espacios. Coincido ahí con lo que decían respecto a que sí, lo que se tiene que ir haciendo claramente es la planificación de cómo va a ser el regreso en el momento que las autoridades sanitarias así lo permitan, porque seguramente no va a ser con una normalidad o con o de las formas que se venían haciendo antes, aunque acompañe la apertura, ¿no? Perfecto. Como que hay dos ejes para trabajar con las instituciones, que me parece que por un lado es cómo podemos, si se quiere esta actualización que vos me decís, o adaptabilidad del programa, pero principalmente debemos empezar a trabajar en cómo vamos a ir acompañando esas aperturas. ¿Hola? Bien. Muchas gracias. No, por favor. No, nada más. No sé si es... ¿Tenemos alguna otra pregunta o algo más que quieran aclarar o agregar, tanto Carolina como Itatín? No, yo sí, no quiero hacer ninguna pregunta, quiero agradecer por la reunión. A mí por lo menos me resultaron útiles las respuestas. Sí que Alejandrina creo que está pidiendo la palabra y no sé si me está llegando solo a mí, creo que puede ser. Quería avisar eso. Sí, en el chat no está, pero no sé si querés intervenir, Alejandrina. Sí, se nos quedó, bueno, me quedó confirmado mal, estaba mandando Lucía. No, cortito. No, me parece importante gestionar, o sea, lo que planteaban los trabajadores, y retomo lo anterior, en relación al compromiso de los trabajadores con la situación de los niños y adolescentes, que planteaban mis compañeros de promoción social, que planteaban lo esencial del programa de adolescencia. Por supuesto, ellos planteaban, todo lo que tiene que ver con deportes no se pueden realizar, pero que hicieron esta propuesta de poder realizar actividades virtuales, para hacer un acompañamiento a los chicos y a las chicas, mucho más en lugares donde son muchos chicos que participan de barrios vulnerables, que están encerrados, en una situación realmente muy angustiante. Entonces, me parece una cosa muy importante atender esto que dicen, esta propuesta
de los trabajadores y poder avanzar en ese sentido, digo, darle curso. Nosotros la estamos evaluando la propuesta que, como les decía, consiste al menos la propuesta que nos acercaron en, digamos, acompañamientos vía WhatsApp y demás. No es que no la estamos evaluando, digo, aplicarla tiene cierta complejidad porque a nuestro entender tampoco sería solo el acompañamiento, y sí estamos, digamos, evaluándolo desde el punto de vista, hoy los chicos tienen una carga, la mayoría de los que están inscritos en el programa tienen actividad curricular, digamos, con lo cual tienen también una carga bastante importante en lo que respecta a la conectividad y demás. Con lo cual son varios ejes los que habría que y establecer bien cómo sería esa adaptación, si se quiere, del acompañamiento a través de estos talleres que podrían llevarse a cabo virtualmente. Bien, bueno, no sé si les parece que necesitamos completar con algo más, o dejo abierto a que podamos retomar en otras reuniones de comisión un seguimiento de algunas de las cuestiones que hoy se plantearon, cuando sea necesario poder hacerles la invitación para otro encuentro, reforzar lo que decía recién Lucía, en el sentido de poder agradecer el espacio, porque me parece que fue importante lo que pudimos compartir. La información que ustedes detallaron creo que fue muy útil para la comisión, y algunas aclaraciones en ese sentido, y las preocupaciones nuestras que quedaron planteadas. Y bueno, también podemos pensar hacia adelante, también poder tener algún encuentro con algunas autoridades nacionales, si fuera necesario. Particularmente hace pocos días que estuve conversando con Marisa Graham, y ella está dispuesta en algún momento a tener un encuentro con legisladores, legisladoras, y quisiéramos hacerlo para compartir algunas de las políticas nacionales que se están llevando adelante también desde el área de su flamante lugar como defensora. No sé, Manuela, sí. Yo pido mil disculpas, pero también como que me quedé lo más que pude, pero pensé que terminaba a las 11 y también me tengo que retirar. No sé si tienen alguna pregunta. No, creo que... Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Sí, obvio que estamos siempre para cualquier situación, digamos, lo único que sí pedimos por ahí que nos avisen o nos confirmen un poquito antes, nada más para poder organizarnos mejor y tener más tiempo. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo no? Creo que sí, tuvimos más o menos una semana, en este caso, de anticipación, pero... No, en realidad lo que pasó es que como no llegó después la confirmación, bueno. Digamos, no llegó la invitación y demás, no sabíamos si se había confirmado o no. Pero bueno, nada, sí, siempre vamos a estar dispuestos, me parece que es como bastante bueno que lo hagamos y nos mantengamos informados. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un saludo también, ya que estamos hablando de niñez y adolescencia, a los niños que estuvieron portándose muy bien, que tuvimos como 3 niños, de Manuela, de Jimena y de Vicky, que estuvieron participando en la reunión, y unos divinos. Gracias a todos. Gracias.